Yo estuve 11 años de capellán en la Carlos III y cuando alguien empezaba a hablar de su tesis desaparecía todo el mundo. Cuando dice, pues yo en mi tesis era de los peores temas que te podían sacar, que alguien te hablara de su tesis, ¿no? Y entonces, porque no es normal, y menos cuando son cosas así un poco más extrañas, pues no tiene una oportunidad de hablar de esto, ¿no? Y pues compartirlo con vosotros y sobre todo pues lo que he disfrutado descubriendo en el arte de Rouault, pues la belleza. Es lo que vamos a hacer hoy, es introducirnos en la vía de la belleza. Lo hemos titulado La vía de la belleza Rouault. Entonces vamos a ir desgranando primero el título para luego poder entrar en la obra de Georges Rouault. Yo sé que a nosotros, a los españoles, lo que son los manuales de instrucciones, como que no nos gustan mucho las introducciones, pero esto es esencial para luego entender lo que vamos a hacer con la obra de Rouault, ¿no? No así los suizos, me estoy acordando de un amigo suizo que tenía una estantería toda llena de los manuales de instrucciones de los aparatos que tenía en casa, ¿eh? Yo es lo primero que tiro, imagino que mucha gente, pero la introducción es importante. Yo me he dado cuenta también de eso pues haciendo la tesina. Cuando uno hace la introducción dices, pues esto es... Y ahora ya, antes no me leía las introducciones, ahora me las leo todas. Cuando me regalan un libro, digo, lees la introducción y dices, hombre, pues este libro no sirve para nada. Y lo tiras o lo que es peor, lo regalas, ¿no? ¿Qué es la vía de la belleza? Este es el esquema un poco de la charla, la vía de la belleza, via pulcritudinis, que es como le llamó el Consejo Pontificio, el Pontificio Consejo para la Cultura, hizo un documento en el 2016, del que hablaré también. ¿Qué es la experiencia de la belleza? Para luego poder entender la obra de Georges Rouault. Bien. El documento que redacta la Comisión, el Pontificio Consejo para la Cultura, define la vía de la belleza como una vía de evangelización y de encuentro con los que no creen. Es decir, es un camino para llevar a los demás a Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de la belleza? Porque primero habrá que delimitar qué entendemos nosotros por belleza. Y nosotros, perdonad que me ponga de pie, pero estoy más cómodo y si eso, pues levanto el micrófono. ¿Qué es para nosotros la vía de la belleza? ¿O qué es la belleza? Mirad, hay un libro de Robert Fisher que se llama, que lo habréis oído porque ha tenido mucha fama hace unos años, un cuento, que es El caballero de la armadura oxidada, no sé si os suena a alguno. Pues al final del cuento hay un caballero y otro que le va guiando y el caballero siente miedo y le dice, no tienes que tener miedo, tienes que confiar. Y el otro le responde, ¿confiar en qué? Dice, ¿confiar en quién? Pregunta, ¿confiar en quién? Y le responde el otro, que es como el sabio del cuento. Dice, no es un quién, es un qué. Dice, unos le llaman universo, otros le llaman energía, otros le llaman Dios. Pues nosotros por la revelación sabemos que la belleza con mayúscula no es un qué, no es una cosa, y esto es muy importante para luego relacionarse con la belleza, sino que es un quién, es alguien. La belleza para nosotros es alguien, y ese alguien es Cristo. Y no lo digo yo solo, sino lo dice también Santo Tomás de Aquino. En la prima pars, en la primera parte de la Suma Teológica, tiene una parte bellísima, creo que es la Quaestio 39. Yo de las mayores tonterías luego me acuerdo, de los números o de esas cosas, pero es la Quaestio 39, en la respuesta 8, cuando dice que la belleza es lo que más se asemeja al que es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Pues, ¿qué es la belleza? No, ¿quién es la belleza? La belleza es Cristo. Y la vía de la belleza será un acercamiento a Cristo a través de uno de los trascendentales del ser. Los trascendentales del ser son uno, verdadero, bueno y bello.
tradicionalmente las vías de acercamiento a Dios eran por la verdad y la bondad. ¿Por qué escoger el de la belleza en vez de la verdad y la bondad? Pues un teólogo suizo, de estos que le gustan los manuales de instrucciones, von Balthasar, es el que ya hace tiempo, cuando construye su estética teológica, pues dice, el hombre de hoy no se fía ni de la verdad ni de la bondad. No cree ni en la verdad ni en la bondad. ¿Por qué? En la verdad, pues por el problema de las ideologías que se han servido de la verdad. No hay que ver, pues, del campo de concentración de Auschwitz, que ponía una paráfrasis de San Juan. Pero fijaos qué paráfrasis, decía, el trabajo os hará libres. Eso es lo que hacen las ideologías, proclamar una verdad que es una mentira absoluta. Entonces el hombre, o por las ideologías o por el relativismo, que antes, pues como el señor estábamos hablando del relativismo, vosotros encendéis la tele y un debate cualquiera, la gente habla y lo que cuenta es su opinión, cada uno cuenta su opinión y la gente tan tranquila. Cuando preguntamos algo, aunque sea la hora, nos interesa la verdad, no nos interesa que el que le preguntamos nos dé su opinión, el que nos diga, oiga, ¿me puede decir la hora? Y dice, pues mire, es que yo creo que nosotros sigamos el uso horario por el meridiano de Greenwich, no estoy... Tú le dirías, oiga, me dice la hora o me voy, yo quiero saber la verdad. Y fijaos, cuando se ve en cualquier debate en la televisión, todo el mundo opina, nadie busca la verdad. La opinión, dice también Santo Tomás, que es muy sabio, es la forma más débil del saber. Y hoy se habla continuamente de opiniones, sin búsqueda de la verdad. El relativismo hace que el hombre ya no quiera entrar por esa vía de la verdad. Y la bondad, porque el hombre confiaba en que con el diálogo y la paz social, pues nos íbamos a llevar bien. Se olvidaron del pecado original. ¿Y qué ocurrió? Pues 2 guerras mundiales y otra, como dice el Papa, en la que estamos ahora, una tercera guerra mundial encubierta. De estas 2 desconfianzas, dice von Balthasar, pues nos queda otra vía, que es la vía de la belleza. Y por ahí nos encontraremos con los otros trascendentales del ser. Resumiendo mucho, porque no es el tema, pero von Balthasar lo dice de una forma muy bonita. Cuando nosotros nos encontramos con la belleza, y más cuando veamos ahora la belleza de Cristo, nos damos cuenta que esa belleza se nos entrega totalmente y por tanto vemos que es buena, que es el bueno. Creemos entonces, empezamos a creer en la bondad y según se nos va entregando y vamos viviendo de esa entrega mutua, nos damos cuenta que nos va transformando y entonces nos damos cuenta también de que es verdad y que es la única verdad. Lo que se le escapó al joven rico, uno solo es bueno, claro, tú, ¿no? Pues esta es la vía de la belleza, la naturaleza de la belleza es alguien que es Cristo y es lo que vamos a buscar. Condiciones para el encuentro con la belleza. Me parece importante ver la tendencia estética actual para ver qué no es la experiencia de la belleza, porque en esto también hay un peligro. Y esto es de Byung-Chul Han, que es un estudioso también del arte y de la estética. Escribió un libro en el 2016 y hace un análisis de la tendencia estética actual muy bueno. Y dice que hoy resulta imposible la experiencia de lo bello, donde se impone, abriéndose paso, el agrado, el me gusta, el I like, o el like simplemente, ¿no? Esto me gusta y ya está, no quiero que me afecte lo que veo, ni para bien ni para mal, sino yo simplemente digo, esto me gusta, esto no. Y él en su libro examina también el gran artista, bueno, el gran, no es ningún artista, pero es el más cotizado actualmente, que es Jeff Koons. Jeff Koons tiene el récord de la obra de arte más valorada con un artista vivo,
se llegaron a pagar 58 millones de dólares por esto, que es algo pues, que agrada, te gusta, dice, bueno, es simpático, ¿no? Es un perrito hecho con globos, pero esto no está hecho con globos, claro, esto mide 2 metros y pues esto 58 millones de dólares. Pero, ¿cuál es el fondo de lo que hace Jeff Koons? Jeff Koons lo que quiere es vender, en el fondo es lo único que quiere y se ha hecho rico. No busca, sino busca simplemente que el que ve una de sus esculturas diga, ah, pues está simpática, me gusta y ya está. Una experiencia estética totalmente superficial. ¿Qué es lo que dice Byung-Chul Han? Dice, el arte nos tiene que herir. También Benedicto XVI, me estoy acordando ahora, en la carta a los artistas dice, cuando tenemos una experiencia de belleza en el arte, tenemos que tener como una sacudida, una saludable sacudida, dice, que me haga pensar incluso en mi vida, que me confronte. También Byung-Chul Han dice, el verdadero arte a veces también me hace pensar, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir así. Porque el arte, ha habido una conferencia hace poco del abad de los cistercienses, Lepori, y que toma precisamente parte de esto, heridos por la belleza, la herida que produce en nosotros la belleza, que hoy la vamos a ver. La belleza y el arte tiene que producir en nosotros una herida que no nos deje indiferentes. Esto Lepori lo toma de Gadamer, que es un pensador protestante y teólogo, y que tiene también un libro precioso, es La salvación de lo bello, por si alguno lo quiere leer, que merece la pena. Bueno, le decimos. Vamos a entrar ya en la experiencia de la belleza con la obra de Georges Rouault. Georges Rouault nace en París el 27 de mayo, pasado mañana cumpliría 146 años, y es discípulo de Gustave Moreau, ahora veremos también alguna obra de Gustave Moreau, y en 1896 culmina su proceso de conversión. Él sí que fue bautizado, pero su padre, pues muy influido por las ideas liberales de Lamennais, pues no deja que su hijo se eduque en el catolicismo, le lleva a un colegio protestante y vive pues, una fe muy secularizada. A los 23 años empieza a tomar contacto con el padre Vallée, un dominico que fue también director espiritual de Santa Isabel de la Trinidad, y junto con él pues hace un proceso que culmina a los 25 años pues con su primera comunión. Al poco, en 1898, muere su maestro, Gustave Moreau, y esto supone en él una crisis muy fuerte, tanto que está unos años sin pintar, y cuando vuelve a pintar lo hace frenéticamente, pero con un estilo totalmente diferente, que es lo que llama él el giro de timón. Es amigo de Léon Bloy, aunque Léon Bloy no comparte en absoluto sus criterios sobre arte, y sin embargo es Léon Bloy el que le inspira. Cuando muere su maestro, Gustave Moreau, pues a él le encargan ser curador del museo de Gustave Moreau, y allí pues descubre los libros de Léon Bloy, y inspirándose en esos libros empieza su pintura, ya veremos cómo es, y sin embargo es cuando Léon Bloy empieza a rechazar la pintura de Rouault. Y amigo también de Jacques Maritain, a Jacques Maritain le transforma la pintura de Rouault. Yves Congar, en un libro que tiene sobre Maritain, dice que él ve dos Maritain claramente diferentes, el del círculo tomista y el rigorista antes de conocer a Rouault, y luego el que aprecia la belleza y el arte, que es después de conocer a Rouault, y es cuando escribe Arte y Escolástica, que lo hace también pensando en Rouault. Entre el fauvismo y el expresionismo, algunos lo encuadran en el fauvismo, pero él nunca se declaró ni fauvista, ni expresionista, ni dentro de ninguna corriente. Cuando le preguntaban que de qué corriente era, él decía que era pintor cristiano. En el fauvismo se le incluye porque estuvo en la exposición del Salón de Otoño de 1905, en el que están Blaming, Derain, Braque,
que son los fauvistas, que se les llaman así porque esa exposición llamó mucho la atención y un crítico, Louis Bossel, vio que en medio de la exposición había una escultura clásica y dijo: lo que he visto hoy es un Donatello entre las fieras. En francés, fauve es fiera, y de ahí pues se le llamó fieras, fauvistas, ¿no? Pero él no se quiso ver incluido en ninguno de estos movimientos. Él siempre quiso hacer arte para, pues un arte que ayudara a rezar, y lo único que se le encarga como estrictamente arte sacro en cuanto a su finalidad, porque von Balthasar, por ejemplo, dice que todo su arte debe ser considerado arte sacro, pero solo hasta 1940 no se le encargan pues las vidrieras de la iglesia de Notre Dame de Asís. Muere en 1958 y recibe funerales de Estado. Esto es muy brevemente su vida para pues entender ahora su arte. Esta es una obra de su primera etapa, que es Jesús entre los doctores. Esta ganó un premio, el premio Chenavar, en 1894. En él se ve mucho la influencia de Gustave Moreau y de Rembrandt. De Gustave Moreau, aunque no se ve muy bien, Gustave Moreau, sobre todo la arquitectura del fondo, solía encuadrar Gustave Moreau sus temas y sus motivos en una arquitectura grandiosa, y Rembrandt también influye mucho en él. Rembrandt se ve en el claroscuro. Ahora veremos alguna pintura. Este es Gustave Moreau, esta mujer es Salomé, como habréis podido adivinar, y el pobre San Juan Bautista, con el cuerpo separado de la cabeza. Pero veis el fondo arquitectónico de Gustave Moreau, y este es Rembrandt, que pues de una manera totalmente magistral pues sabía encuadrar las figuras con el claroscuro, iluminando algunas y dejando otras en oscuro. Volvamos al cuadro y lo vemos perfectamente, a Jesús entre los doctores, con las dos influencias más grandes de su vida, Gustave Moreau y Rembrandt. Esto es 1894. 1898 muere su maestro y sufre una crisis en la que deja de pintar. Cuando vuelve a pintar es cuando se produce el giro de timón en su pintura y empieza a pintar así. Es muy diferente. A partir de aquí, Leon Bloy dice que ¿qué le ha pasado? Que como un hombre de oración, un hombre eucarístico, empieza a pintar así. Bueno, lanza invectivas continuamente contra el pobre Rouault y le dice que se ha dejado seducir por la fealdad. Vamos a ver su pintura primero con una visión, con unos ojos del mundo. La temática de su pintura a partir de 1933 son las prostitutas, el mundo del circo, jueces, arrabales y paisajes y la guerra. Lo que vamos a hacer ahora es ver toda su temática, primero como se ha presentado en muchos libros y en muchos catálogos, con una visión pues totalmente horizontal, una visión mundana. Las prostitutas. Es verdad que las prostitutas, estos cuadros de las prostitutas son impresionantes, y más cuando se ven al natural impresionan, producen herida. Yo cuando las vi también me impresionaron, no es algo que te atraiga en un primer momento. Lo que más me llamó la atención de estas pinturas pues eran las miradas. Esta es la titula Ante el espejo en el que se ve todos los días y ve pues ella su miseria y su dolor también. Los ojos, la mirada de esta mujer, y luego esos rostros así macilentos, amoratados. A mí lo primero que me hicieron pensar, a mí me agobiaba mucho ver estas pinturas, y cuando veías unas cuantas pues tenías que tragar saliva, porque me daba la sensación de una persona que se estuviera asfixiando,
incluso la postura que tiene es de alguien que parece que se está intentando quitar la soga del cuello, ¿no? Y esa sensación no la veía yo en ninguna parte de los críticos y me alegró mucho. Él escribe, pero sus textos pues los escribía para él, entonces muchas veces son muy difíciles de entender, ¿no? Pero en uno de sus textos encontré esto. Bueno, en uno de los poemas dice de ellas estranguladas entre la cama y la pared. Pues no se puede decir de una forma más cruda ni con el texto ni con la pintura. Sigamos. Bueno, he puesto también este cuadro para que veamos la diferencia de cómo se pintaban las prostitutas hasta entonces y cómo las pinta Rouault. Esto es de Toulouse-Lautrec. Lautrec pues, las pinta como en una vida idílica, sin sufrimiento, como mujeres de vida alegre. Pues Toulouse-Lautrec era asiduo a los burdeles y la perspectiva era muy diferente a la que tenía Rouault. Rouault, ¿cómo conoce este mundo? Pues en un taller que tenía alquilado con otros, pues les dice a las prostitutas que estaban en la calle que subieran a descansar y calentarse y a la vez a ellos les servían de modelos, ¿no? Y así es como conoce pues la vida tan trágica de estas mujeres y la refleja en su pintura. El payaso, lo titula ¿Quién no se maquilla? Sus primeras obras son una crítica muy fuerte a la sociedad burguesa, inspirado en Lemblay. Y aquí, con este cuadro, que es una tabla del Miserere, con este quiere reflejar una experiencia que tuvo él cuando, pasando cerca de un circo, pues fuera de la caravana estaba un payaso sentado, todavía tenía el traje de luces y el maquillaje puesto. Y dice, el contraste tan grande que vi entre el traje de luces y esa expresión de infinita tristeza me dio que pensar. Pensé que, pues claramente decía, he visto que ese payaso era yo, éramos todos nosotros. Con estos primeros cuadros sobre los payasos y el mundo del circo, pues intenta expresar la hipocresía del mundo. El mundo de la justicia. Esto tiene varias influencias, tanto de Daumier como de otros, pero no vamos a entrar en ello. En el mundo pinta muchas veces a los jueces como muñecos de títeres, ¿no? Como títeres de un sistema injusto. Y fijaos lo que dice, si he hecho de los jueces figuras tan lamentables es porque traducía la angustia que siento a la vista de alguien que tiene que juzgar a otro. Fijaos qué sensibilidad, ¿no? Lo duro que tiene que ser juzgar a otros. A veces juzgamos con mucha facilidad, pero si nos diéramos cuenta de lo que significa un juicio, diríamos también lo que dice Rouault, ¿no? Arrabales y paisajes. Él se cría en un arrabal de París, en Belleville, y pues durante muchos años tiene que ir de la mano de su madre atravesando pues un barrio industrial en el que se ven pues las fábricas, el ladrillo, el gris plomizo de todo, que lo cubre todo. Esa tristeza es lo que intenta reflejar en los arrabales y paisajes. Hace una obra maestra que es el Miserere, que es una serie de grabados que son sobre la guerra. Lo comienza con el Salmo 50. Misericordia, Dios mío. Intenta que esa serie de grabados sea una súplica de perdón. Dice, no solo por los pecados individuales, sino por los de todos nosotros, por los pecados estructurales que hacemos todos, por cómo pisoteamos a los más débiles. Y aunque el tema central es la guerra, veremos luego que es mucho más profundo. Cuando esta tabla la titula Mi amado país, ¿dónde estás? No reconoce su país. Perdona, no tengo hora. ¿Qué hora es para ir calculando más o menos? Porque tampoco... 8:30 según el reloj del señor obispo. Muy bien. Pasados un poquito.
Dice, mi amado país, ¿dónde estás? No reconoce un país que está arrasado por la guerra. Esta tabla, por lo que representa, es preciosa. La titula así, Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tanquam, que es un verso de la Eneida, que es cuando Eneas, que es este señor que está aquí, llega a Cartago y ve en el templo, pues los frescos que representan la caída de Troya, ¿no? Y dice, y le hace exclamar al héroe, hay lágrimas en las cosas que tocan el alma de los mortales. Entonces me parece que es la mejor traducción, que es una de Borges, que la encontré en La Rosa Profunda, en la introducción que hace La Rosa Profunda, precisamente porque me lo he encontrado en muchos sitios, me gusta mucho este poema, y yo creo que este verso, y el que mejor lo traduce creo que es Borges. Dice, hay lágrimas en las cosas, hay una tristeza dentro de las cosas. Nosotros dejamos también parte de nuestra alma en las cosas que hacemos, y cuando uno ve destruido todo eso, no se puede expresar de una manera mejor. Explicar un verso también es estropearlo, como explicar un chiste. Esta también es de la serie de la guerra. Precisamente por imágenes como esta se comparó el Miserere de Rouault a los desastres de la guerra de Goya, pero no tienen nada que ver, ¿eh? Se comparó pues simplemente porque algunas de las imágenes como esta, tan horribles, eran pues parecidas. Sin embargo, hay una distancia enorme que ahora veremos. Ahora sí, ahora vamos a ver, pero con ojos de fe, para que veamos en su obra impregnada, toda su obra impregnada de Cristo y del amor a Cristo que tenía este hombre. Para hacer esta experiencia hay que hacer una experiencia de éxtasis. Al lado de mi pueblo está la Fábric, que es una macrodiscoteca, la macrodiscoteca de Madrid, y muchas veces aparcan en la gasolinera que hay al otro lado porque ahí no llega la Guardia Civil. Y el otro día estaban unos ahí y dicen, padre, véngase a hacer una experiencia mística, me decían a la Fábric. Y digo, ¿así? Digo, ¿y en qué consiste? Y fijaos, me explicó muy bien lo que es la experiencia de éxtasis, porque me dice, mire, nos tomamos unas pastillitas y salimos de nosotros mismos, ¿no? Unas pastillas que además se llaman éxtasis. Pues eso, aunque él no lo supiera, eso es lo que es el éxtasis, es salir de uno mismo para poder entrar en el misterio. El arte, además, lo que nos permite es salir de nosotros mismos, poder conocer al otro, encontrarnos con el otro, y esto pues también nos puede pasar a los sacerdotes. Cada alma que nos llega, decía Santa Teresita, si los rostros son diferentes, las almas lo son más aún. Cuando estoy delante de alguien que no conozco en absoluto. Por eso necesito el Espíritu Santo. Necesito alguien que me saque de mí mismo para poder entrar en el misterio. Y esto ocurre en la belleza, en el arte, cuando hacemos esta experiencia de verdad. Y esto es lo que se trata de que hagamos hoy. No se trata de aprender cosas o de saber. No. La sabiduría, la única sabiduría, como diría San Pablo, es Cristo crucificado. Pues aquí es donde nos vamos a adentrar. Y ya veréis cómo cambia totalmente su pintura con estos ojos. Mirad las prostitutas, ¿no? Antes no nos dejan indiferentes, nos incomodan incluso estas pinturas. Pero fijaos lo que dice él en uno de sus poemas. En el fondo de los ojos de la criatura más hostil, una voz llora. En el fondo de los ojos de la criatura ingrata o impura, Jesús, tú moras. Dice en francés, tu demeures, que puede traducirse como tú moras o tú permaneces. Dios no se va de nuestra miseria, Dios está ahí. Fijaos,
Rouault lo que hace es intentar ver el alma del que pinta. Estoy acordando ahora de Fray José de Sigüenza, que en el libro que tiene sobre la fundación del monasterio del Escorial dedica unos fragmentos al Bosco y dice: me parece a mí que la diferencia que hay entre el Bosco con otros pintores es que los demás pintan al hombre cual es de fuera y este lo pinta cual es por dentro. Ese es George Rouault. También dice: quiero pintar a la gente sin su disfraz, sino buscando lo que hay dentro. En el fondo del alma de la prostituta lo que está viendo es el rostro de Cristo, pero destrozado. Está Cristo crucificado dentro de ella. Los jueces. También en los jueces vemos la presencia de Cristo, de una manera descarada. ¿Por qué? Tiene dos intenciones este cuadro. La primera es una protesta en toda regla, porque poco antes la ley Waldeck-Rousseau había quitado los crucifijos de todas las salas de justicia de Francia. ¿Os suena esto, no? Había quitado todos los crucifijos y entonces él al poco pinta un cuadro con dos jueces y con un crucifijo mucho más enorme que el que había en las salas de justicia. Es una protesta por eso, pero a la vez también hay algo más profundo. Dice que se olvida muchas veces, él iba a procesos, un tal Granier le facilitó la entrada en muchos de los procesos y él asistía a ellos y a veces tomaba apuntes. Hay cuadros impresionantes en el que se confunde la cara del juez con la del condenado. Se ve claramente. Con eso está diciendo que los dos participan de la misma miseria, que en el fondo, ¿quién puede juzgar a quién? Y dice que muchas veces en estos juicios, su hija Isabel Rouault, un libro que tiene de memorias, de recuerdos de él, dice que a veces venía muy impresionado de las graves injusticias que veía en los juicios. Por eso dice: ha disculpado a la sociedad y ha culpado al acusado bajo un Jesús en cruz allí olvidado. Los arrabales y paisajes. Este también es muy curioso porque en los arrabales pues vemos que introduce siempre la figura de Jesús. Y además, ¿con quién os parece que está Jesús? ¿Qué son? Niños. Que esto es más impresionante todavía. El tema de Jesús con los niños se había olvidado prácticamente en toda la iconografía católica. Y en el siglo XVII y XVIII pues la retoman algunos como Lucas Cranach y Jacob Jordaens, y luego ya en el siglo XX pues tenemos muy pocos ejemplos, Emile Nolde, ¿no? Que es protestante también, pero son escenas idílicas en que Jesús está pues muy contento con los niños en medio del monte de las bienaventuranzas, se supone, y sin embargo él introduce este tema de Jesús con los niños en los arrabales y paisajes. ¿Por qué? Hay un estudioso, Paddison, que compara mucho estas obras con las obras de Dostoyevsky, en el que los niños son las víctimas más débiles de las grandes ciudades. Y él, que tantas veces tuvo que cruzar esos arrabales, decía que también le llamaba muchísimo la atención el ver niños abandonados, que era como la imagen más cruda para él del abandono, un niño en medio de ese sitio tan sórdido, ¿no? Y ahí quiere poner a Jesús acompañando, ¿no? Hasta los más débiles, los más pequeños, no están solos. A mí me recuerda: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Para un niño es una cañada oscura, un sitio así industrial, frío, y ahí está Jesús, ¿no? Los paisajes van evolucionando también en su obra y llegan a ser estos paisajes.
de una belleza y transmiten una paz. Son paisajes en que parece que todo el paisaje se transforma en lo que él quiere transmitir, que es la paz que nos da Cristo. Por eso von Balthasar de estos paisajes precisamente dice, los transforma en una tierra santa, de una gloria a la vez inmanente y trascendente. Es como decir, nos está llevando al cielo con estos paisajes de la vejez. El payaso daría para mucho, como también va evolucionando. Al principio es una crítica, recordad, a la hipocresía y una crítica pues, a la sociedad, pero también la figura del payaso se va transformando. Luego el payaso es signo también de la miseria humana y de los desvalidos que estamos cada uno de nosotros. Y en una tercera fase, el payaso, y en esto hay que ser muy delicados porque la figura del payaso se asemeja a la de Cristo. Es algo parecido a lo que quiere hacer Dostoyevsky. Si habéis leído El idiota, pues el personaje principal, el príncipe Miskin, pues es alguien que desprecian y es imagen de Cristo. Por eso muchas imágenes de payasos de la última etapa se parecen y tienen además la misma, utilizan los mismos colores que para Jesús ultrajado, ¿no? Cuando en la pasión le están insultando. El preferido de von Balthasar es uno que es muy difícil de ver. Aquí ya en el natural, al natural es difícil, pero es este, cabeza de payaso trágico. Y a él le impresiona sobre todo la mirada, y porque dice que en él ve la mirada de Cristo sufriente, ¿no? Pero bueno, esto pues, necesitaría también ver más tranquilamente toda la evolución que lleva, porque a veces se caen errores. Yo vi un estudio de uno de la Universidad de Yakarta, Joas Adipraseitia, que se llamaba, y pues sí que comparaba a Jesús con un payaso, pero de una manera muy superficial, ¿no? Como alguien que hace una labor solidaria, ¿no? Y luego además decía que al final pues la Iglesia es como una comunidad de payasos, entonces una cosa al final un poco ridícula, pero por eso hay que ser muy delicado en esta comparación. La guerra en la serie Miserere. A él le influye mucho los pensamientos de Pascal, fueron su libro de cabecera. Pascal dice en sus pensamientos que la guerra es el mayor pecado, el mayor de los pecados. ¿Qué es la serie Miserere? Pues es una súplica de misericordia por los pecados de la humanidad. Misericordia, Dios mío. Está diciendo, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Es un grito parecido. Hay unos escritos preciosos de San Siluán, del Monte Athos, que pide misericordia, ten misericordia de toda la humanidad. Son unos escritos en que su corazón, aparte del llanto de Adán, el llanto de Adán cuando pierde la amistad con Dios, y es un corazón que se va agrandando y cada vez pide pues, misericordia por toda la humanidad, que todos los hombres se salven, decía San Siluán. Es una respuesta cristiana al sufrimiento, que esto, pues, he puesto aquí algunas frases de las que oímos normalmente, ¿no? ¿De qué me sirve que este hombre haya sufrido si yo sufro ahora? ¿De qué me sirve que Cristo sufriera en la cruz si el que estoy sufriendo soy yo ahora, ¿no? Esto es de un poema de Borges. Luego podemos ahondar un poquito más en esto, ¿no? Para otros, que Cristo sufre por ti, pues te dicen, eso es una proyección tuya, esto es un consuelo que tú te imaginas y con eso estás más tranquilo, ¿no? Que es lo que en el fondo decía Feuerbach, ¿no? Y otros incluso ahora, que esto se encuentra cada vez más, pues dicen, es que se ha agotado la misericordia del Señor. Cito ahí a Robert Nozick, que es de ascendencia judía, es un pensador, pero que tiende mucho pues, a la desesperanza. No sé si habéis visto una película, ha salido hace muy poco, pero vamos, es de autor, solo está la de Stefan Zweig,
que es este novelista, Adiós a Europa se titula, Stefan Zweig, Adiós a Europa. Es otro que también se deja llevar por la desesperanza, ¿no? Y eso, pues la directora es Maria Schrader, pues lo expresa muy bien. Esto también lo vemos hoy en nuestra sociedad, ¿no? Esa tendencia a la desesperanza. ¿Por qué no se parece en nada la serie de George Rouault a los desastres de la guerra de Goya? Goya, pues con el pensamiento de la Ilustración, creía que simplemente poniendo los horrores de la guerra, la gente le impresionaría tanto que no volverían a caer en el mismo error. Error, porque se olvida del pecado original. Eso, ¿dónde está? ¿Dónde nacen las guerras? Nacen, como todos los pecados, en el corazón del hombre. Y eso lo expresa también bellamente aquí. El de la izquierda se titula Creyéndonos reyes, la soberbia. Y este se titula Cuanto más noble es el corazón, menos rígido es el cuello. Estas tablas, como otras parecidas, lo que intentan decir es que la guerra empieza dentro de nosotros, ¿no? También dice que otro problema es que no pedimos perdón de verdad. Este es un soldado confesándose y lo titula Esta será la última vez, padrecito. Y detrás está el esqueleto que representa la muerte. Como diciendo, se está confesando, pero sabe que va a volver a matar. Dice así, muchas veces abusamos de la misericordia de Dios, ¿no? Y dice que muchas veces pedimos perdón y no nos estamos arrepintiendo, nos asentamos, nos acomodamos en el pecado, ¿no? La Santa Faz recorre toda su obra también del Miserere, ¿eh? A veces pues en una sola tabla, como esta, que dice son sus heridas las que nos han curado, a veces de fondo, ¿eh? Cuando hay una persona pues, que ha muerto como en esta tabla, de fondo aparece un retrato de la Santa Faz, que es también una devoción que tenía George Rouault. Pero ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo diferente a Goya? Pues está en esta tabla. Dice, en su muerte nosotros hemos sido bautizados. Es decir, que en medio del mal, de la miseria y de nuestro mal, está ahí Cristo. Estoy acordando cuando fueron los atentados del 11M, yo estaba en un prefabricado en Leganés, empezando una parroquia, y me acuerdo que ese domingo fue muchísima gente a misa. Estamos en la misa de niños. Y les pregunté a los niños, digo, la gente mayor dice que ¿dónde estaba Dios cuando explotó la bomba? ¿Qué hacía Dios? ¿Dónde estaba? Y le pregunté a los niños, ¿dónde creéis? ¿Dónde estaba Dios? Cuando pasó eso, ¿dónde estaba? Y el primer niño que levantó la mano a mí me impresionó muchísimo porque dijo, Dios estaba dentro del vagón. Y digo, no hay respuesta teológica más perfecta. Dentro del vagón que explotó, dentro de nuestra miseria, dentro de nuestro mal, está ahí el Señor. Nosotros hemos sido injertados por el bautismo en su muerte y en su resurrección. Y por eso, dice aquí, el justo, como madera de sándalo, perfuma el hacha que lo hiere. Es un verso de Tagore. El justo, como madera de sándalo, el justo, el único justo es Cristo, pero nosotros, cuando nos asociamos a su muerte, también somos madera de sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Lo que nos viene a decir es que en medio de nuestra vida cotidiana, de nuestras miserias, de nuestro dolor, de nuestro pecado, nos tenemos que encontrar con Cristo, que nos salva, y reconocerlo, como dice aquí, Señor, eres tú, te reconozco. Y esto es importantísimo para tocar el misterio de nuestro sufrimiento y de nuestro mal y el de cualquier hombre. Benedicto XVI en Jesús de Nazaret
Dice, el hombre de hoy se pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho Dios? Cuando vemos los desastres de la guerra y cuando vemos todo lo que vemos en el telediario, dice, entonces, ¿de qué ha servido que viniera Dios? ¿Qué ha traído Dios si no ha traído la paz entre nosotros? Y dice Benedicto XVI, Jesús ha traído a Dios mismo. Lo que tenemos es a Dios viviendo con nosotros nuestra misma vida. Esto es lo que está transmitiendo, es mucho más profundo que simplemente tratar el tema de la guerra. Por eso dice que Jesús estará en agonía hasta el final de los tiempos. Sin embargo, también siembra él en esta serie del Miserere la esperanza. Por eso dice aquí, en tantos órdenes distintos, diversos, el bello oficio de sembrar en tierra hostil. Dice, con nuestro arte, con lo que hacemos cada uno de nosotros, sembramos en tierra hostil. Introduce la esperanza. Y la última de las tablas del Miserere se llama Cantad, maitines, el día renace. Es una forma muy bella de hablar de la resurrección. Como tiene también un poema Rouault, a ver si lo compongo, en el que un pordiosero, alguien que está pasando frío, pues está a punto, quiere quedarse dormido y está tiritando y dice, mañana el día será mejor, dice al final, ¿no? Y en el verso siguiente pues, se nos dice que muere. Pero acaba la poesía como diciendo que muere, pero verdaderamente ha renacido a un día mejor, al de la vida eterna. Por contraste, porque a veces cuando vemos los contrastes, cuando vemos a alguien que no tiene lo que nosotros tenemos, lo entendemos mejor. Me estoy acordando ahora de un poema de Cesare Pavese, en el que dice, nada más amargo que el alba de un día en el que nada ha de ocurrir. Cesare Pavese se suicida, pero es que expresa muy bien lo que es la desesperanza. ¿Para qué vivo hoy si hoy nada va a ocurrir? La esperanza cristiana dice lo contrario, hoy claro que va a ocurrir algo. Hoy, si tú quieres, te puedes encontrar con Cristo. Bien, toda su obra se puede resumir al final en el rostro de Cristo. Todo converge al rostro de Cristo. Y toda su obra es necesaria para luego entender los rostros de Cristo. Como ve, bueno, es que aquí no se aprecia tampoco muy bien y hasta que uno ve una de sus obras pues al natural no ve el trazo de pintura y el grosor de la pintura, que eso también transmite. Había pinturas en las que está 10 o 15 años pintando y repasándolas. Cada uno de estos rostros que tenemos ahí, este es el que más se asemeja muchas veces, no solo porque utiliza la misma gama cromática. A veces cuando se dice utiliza la misma gama cromática, la gente piensa, pues bueno, pues como todo el mundo, el azul, el rojo, no, es que el amarillo hay 20 tipos de amarillos. Cuando se dice la misma gama cromática es que está utilizando el amarillo cadmio, el amarillo tierra de Nápoles y el azul cobalto, ¿no? Pues para los payasos, para esos de la última etapa, utiliza la misma gama cromática que Jesús cuando es ultrajado. Pero aún así también se ve la majestad de Cristo siempre en la pasión, en todos sus cuadros sobre la pasión. Al final, este es el rostro de Verónica. Lo que quiere transmitir en este rostro es lo que quiere hacer también el Señor con cada uno de nosotros. Si al principio os contaba que el rostro del juez se confundía con el del condenado, al final es el rostro de Verónica el que es igual al de Cristo, porque él lo que intenta expresar, cuando pinta a Verónica también la pinta de una manera totalmente original. Siempre que veáis una pintura de Verónica se la representa con el paño
en el que está Cristo. Pues él o la representa sin ese paño, o el paño está totalmente blanco. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el rostro de Cristo? En ella. Cristo es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso, para expresar esto, he puesto un verso de Yeats. Lo he dejado también el original porque pues el poema tiene fuerza en el original. Y Yeats, que aunque era muy sincretista y tenía algunas cosas a veces raras, tiene también intuiciones en las que se ve pues, la belleza de Cristo, como en esta, ¿no? Dice, I'm looking for the face I had before the world was made. Busco el rostro que yo tenía antes de que el mundo fuera hecho. Lo que buscamos todos nosotros es esto, el rostro que teníamos antes de que el mundo fuera hecho. ¿Cuál es ese rostro? El rostro de Cristo, porque fuimos creados por Él y para Él. Y eso es la santidad. Y eso es lo que Dios, esta es la mayor esperanza que transmite Ruol, que Dios lo que quiere hacer con nosotros es que en nuestra vida, en nuestra alma, se reproduzca otra vez el rostro de Cristo y que el Padre vea en nosotros a su Hijo, Jesucristo, que es la santidad. Pues con esto yo creo que lo mejor, os dejo contemplando la belleza y muchas gracias por haberme escuchado. Él estuvo casado con Marta Lesidaner, que es hermana de un pintor también, y con ella tuvo 4 hijas, y él tenía una personalidad un tanto extraña, eso sí que es verdad, porque se pasaba mucho tiempo en las horas de su taller trabajando y a veces también se arrepiente de eso, como diciendo, y algún sacerdote también le pregunta y tiene sus escrúpulos, por ejemplo, porque tiene escrúpulos también a la hora de mantener a su familia, porque con esa nueva pintura pues no venía un cuadro. Y sin embargo él podía haber seguido, tenía muchos clientes que le pedían cuadros como el de Gustave Moreau, que siguiera haciendo, pero él decía que él lo vivía como una vocación, dice, no puedo traicionar esta vocación y esta voz interior que me dice que pinte la belleza así, ¿no? Y pasa sus crisis porque dice, quizá debería, incluso pues alguno le aconseja mal y dice, bueno, a lo mejor tendrías que pues, pintar algunas cositas así, que pues los miércoles pinta cosas así más comerciales y los demás días. Y bueno, gracias a Dios luego tiene pues algunos que le aconsejan bien y que van viendo también en su arte esa evolución espiritual. Y luego el pobre sufrió también mucho porque cuando muere su marchante, Vollard, Ambroise Vollard, que os sonará porque es marchante también de otros grandes pintores, pues muere en un accidente de tráfico y él había llegado a un acuerdo con Vollard, tenía un taller y él podía seguir pintando en ese taller y acabar las obras cuando él pudiera. Cuando muere, pues sus descendientes van al taller con todas sus obras dentro y está como 10 años de juicios hasta que le dan la razón. Cuando le dan la razón le devuelven, faltaban 100, eran 700 obras, le devuelven, faltaban unas 100 y él quema ante notario 315 obras porque ve que no las va a poder acabar y dice, no me va a dar tiempo a acabar estas obras y prefiero destruirlas porque no va a ser el resultado que yo quiero, no voy a poder transmitir lo que yo quiero con esto. Y ese gesto lo repite 2 veces más cuando ve que hay otras obras que no las va a poder acabar, ¿no? Y bueno, pues era un hombre, sus hijas las conozco, hay una ya muy mayor y eso indirectamente, pero también me dicen que han heredado de su padre pues el mismo carácter un poco extraño, pero
Entonces, de su vida familiar tampoco se sabe así mucho, porque tampoco tendría mucha, pero bueno. La belleza salvará al mundo, lo entresaca y Martini de Dostoyevsky, que lo dice varias veces, también en algunas de sus obras, y cuando habla ahí Martini también de la transfiguración, lo dice de una manera el ritmo transfigurativo, que viene a decir pero transfigura la realidad, la trasciende. Y esto es muy importante también para nosotros, porque la tendencia que hay muchas veces es la de querer coger el misterio, ¿no? Gadamer y otros pues hablan del daño que nos han hecho pues algunos filósofos como Hegel, que él intenta pues reducir el misterio a conceptos, ¿no? Que lo intenta hacer incluso con la Trinidad. Cuando queremos coger el misterio o la belleza, nos damos cuenta que no la podemos poseer, no es algo, no es una cosa, es que es un quién. De Juan Ramón Jiménez, me estoy acordando ahora de una... Juan Ramón Jiménez tiene un poema que dice así: mariposa de luz, la belleza se va cuando yo llego, solo queda en mi mano la forma de su huida. Expresa muy bien que es inaprensible, que la belleza no la podemos agarrar y llevárnosla a casa ni comprar. Pero pensando en este poema, yo decía, dice, solo queda en mi mano la forma de su vida, pero ¿por qué queda en su mano solo la forma de...? Porque he intentado atraparla. Pero si la belleza no intentamos atraparla, sino simplemente contemplarla y adorarla, la tenemos delante. Y esto también lo expresa pues Maritain cuando habla en Arte y Escolástica de la obra de Georges Rouault, ¿no? También se podían decir otras cosas de cómo en su arte también él intenta ser testigo de Cristo, no que él sea el protagonista, que eso también en el arte del siglo XIX y XX, pues muchas veces el artista se ha olvidado de para qué está haciendo la obra, para quién la está haciendo, y aparece él. Con eso muchas veces oculta el misterio. Esto pasa en todos los ámbitos. En arquitectura se ha visto, en arquitectura influidos por Derrida, por el deconstructivismo de Derrida, pues vemos algunos edificios, a ver, alguno que, bueno, el Guggenheim de Bilbao, es llamar muchísimo la atención, pero luego como museo no sirve. Las primeras exposiciones que fueron a hacer, y ¿dónde colgamos los cuadros? Y las paredes se nos vienen encima. Entonces, ¿para qué has hecho ese museo? ¿Qué es? ¿No? Estaba más el protagonismo del autor que lo que quiere reflejar, ¿no? La belleza, ¿no? Pero bueno, no sé si tampoco he contestado, pero todo el realismo transfigurativo es muy interesante, y para eso, si queréis, se puede leer a Jacques Maritain en Arte y Escolástica, y también a Raisa Maritain, la mujer en Las grandes amistades, que habla también de la relación con Rouault y con otros, y habla de esto también. Muchísimas gracias. Nada. Hay dos cosas, pero es que claro, no se puede decir todo tampoco en tan poco tiempo, pero hay dos cosas que le influyen mucho a él. Él empezó siendo aprendiz de un maestro vidriero, lo cual se ve también en sus últimos cuadros, y su padre era ebanista, y su padre le insiste mucho en la importancia de la materia y en mimar la materia. Cuando pinta, al final de su vida se le ve como un artesano, como un panadero, en la primera foto que puse, ¿no? Y se le ve en su taller y él amasaba la pintura antes de ponerla. Y estos dos oficios le influyen mucho, y sobre todo ya al final de su vida.
con el del maestro vidriero, al final quiere que salga la luz interior en cada cuadro. Y eso, ¿cómo lo consigue? Con unos trazos oscuros muy fuertes, es como una vidriera en el momento de mayor luz, cada uno de sus cuadros, ¿no? En el que el plomo se adelgaza, pero se ve más negro aún y realza los colores vivos, ¿no? Y eso también lo consigue con capas de pintura. En algunos de los cuadros sobre la Pasión, a mí me impresionó mucho ver el pecho de Cristo sobresalía del cuadro pues con un grosor así. Y cuando veías el cuadro se notaba pues algo diferente, algo trascendente también en ese pecho, en ese corazón del Señor, ¿no? Pero es que, para esto pues hay que ver el cuadro también, pero vamos, en esa evolución creativa pues también influyeron mucho estos dos oficios, ¿no? De un niño que ha vivido toda una vida muy dura y que vuelve a la inocencia, ¿no? Y que intenta transmitir también la inocencia de Cristo, ¿sí? Con colores puros. Es que a veces se dice que la pintura, yo cuando empecé la tesina decían, claro, es que si no tienes, es que la pintura es muy subjetivo. Hasta cierto punto, claro que hay cosas subjetivas y nuestra experiencia y la experiencia estética, pero hay cosas muy objetivas en un cuadro y que las estás transmitiendo, ¿no? A través del color, de la posición también y de la temática, de la composición que haces, de dónde pones a cada uno de los personajes, estás diciendo algo, ¿no? Y él está transmitiendo también el volver a esa simplicidad, ¿no? Y el ir a la forma pura, ¿eh? Al color puro, que luego por eso a veces se le incluye entre los expresionistas, que es lo que intentan hacer los expresionistas, ¿no? Pero sí que hay a veces una intención de, incluso él dice que un arte demasiado perfecto, que es el que hacía él al principio, puede ocultar el misterio. Y si hay muchos cuadros aparentemente religiosos que son profanos, dice él. No puede pintar con mucha técnica a Jesús y ese cuadro pues no te dice nada. Que es uno de los problemas también que hemos tenido en el siglo XX y XIX y XX, que se han repetido formas anteriores y en nuestras iglesias muchas veces no había pues cuadros o obras de arte que transmitieran lo más profundo, sino que se copiaba y se copiaba, ¿no? Esto lo dice también Pablo VI, entonando un mea culpa, ¿no? Nos hemos dedicado a copiar muchas veces. Gracias. Pues nada, estabais muy atentos, ¿eh? Tan atentos que me asustaba. ¿Sabéis? Pues nada, muchas gracias otra vez.